Y hemos hablado mucho de la ilegalidad que marca todo el proceso interno de Morena. ¿Cómo se puede sostener tanta simulación cuando las ambiciones son tan intensas? Lo que se está jugando en esta disque contienda interna es ni más ni menos que la presidencia de la República, o por lo menos la alta probabilidad de ocupar la presidencia y de suceder a Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante. No puedo hablar de los candidatos. Ayer se acordó que el presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores de la transformación, coordinador o coordinadores de la transformación. No puedo hablar de eso. El no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, eso es lo que se tiene que poner por delante y no el interés personal, por legítimo que sea. Frente a los anticipos o el adelanto de los tiempos electorales, de esta sucesión adelantada flagrantemente contraria a la ley, ¿vamos a avalar o no vamos a avalar esa violación a la ley? Todo ese movimiento en Morena es una prostitución electoral. El que le mete, el que le invierte a esos mítines grandes que está habiendo en Morena es porque le va a sacar. Hay un pudridero del acto de votar. Sí, nos tenemos que apurar, porque vamos atrás, y vamos atrás hasta el día de hoy en cuanto al reconocimiento de marca y de nombre. La carrera presidencial que tendrá lugar en México el próximo 2024 es una elección de Estado, como afirman los medios de comunicación hegemónicos, o es el primer intento en México por tener una sucesión presidencial transparente, plural y que deja en manos del pueblo la decisión de quién va a ser el próximo gobernante. Igualmente, la interna de Morena es una simulación, o también se trata de una oportunidad para que la Cuarta Transformación deje como legado una sucesión, pues finalmente democrática, con el pueblo como el único elector. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga, y esto es En Re. El pasado 11 de junio, el Partido Regeneración Nacional, Morena, que fue fundado por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, reunió a sus 300 consejeros y consejeras nacionales para anunciar las reglas por las cuales se definirá a quienes han calificado como el coordinador o la coordinadora de los esfuerzos de la defensa de la Cuarta Transformación. Eventualmente, quien sea electo para este cargo, pues se convertirá en el próximo candidato o candidata a la presidencia, y con esto pues se propone que dé continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Estas reglas que se definieron ponen en el centro de atención dos cosas. Por un lado, que sea la población la que elija el cargo en lugar de las cúpulas, como históricamente se ha hecho en los partidos políticos, y por otro lado, que se garantice la unidad al interior del movimiento. El presidente, de esta manera, a diferencia de otros tiempos, no tendrá la definición sobre quién lo sucederá. Sin embargo, en este caso, pues sí ha tenido un papel clave en todas estas definiciones. Ilumínanos, Óscar, sobre cuál es este papel que ha tenido el presidente. Mira, yo creo que a diferencia de otros sexenios, cuando el presidente en turno, que fueron del PRI, incluso hasta del PAN, y se estaban yendo de su gobierno, pues su último acto de autoridad era hacer lo que se ha conocido como el dedazo, designar a sus sucesores por obra y gracia del propio presidente en turno, que ya iba de salida, ¿no? Era su último
su último momento de clímax en el poder, ¿no? Eran lo que llamó Luis Espota la última palabra, ¿no? Entonces, tenemos todo un proceso que hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha roto absolutamente con esa vieja regla, y esto comienza, pues no de ahora. El presidente Andrés Manuel, cuando después de fundar Morena y de ser el líder natural de este partido, llega a la presidencia y desde ese momento dice: me separo del partido, dejo de ser su líder y empiecen a organizarse ustedes, los que pertenecían al partido, para no seguir dictando las viejas reglas, ¿no? Entonces eso ha caminado muy bien. Creo que ha hecho que Morena vaya teniendo que buscar su propia personalidad política y sus propias reglas definidos por ellos mismos. Esta misma situación la viene ahora a retomar el presidente en el proceso de la sucesión de quién será el candidato al final de cuentas para que Morena designe a su sucesor. Y ha sido un proceso en el cual el presidente está jugando un papel crucial. No interviene de una manera directa, no está decidiendo a favor de quién está, no está diciendo me pronuncio por esto, ha sido súper claro en ese sentido, pero no ha abandonado lo que es de alguna manera un papel que sí tiene como líder, que es cuidar que haya reglas parejas para todos los que se están postulando, que haya piso parejo en cuanto a las condiciones de trabajo y que no se vaya a realizar algo que es muy importante y a lo que le está apostando a la oposición, que es a la fractura política de Morena. Y bueno, creo que una parte importante de este proceso ha sido la forma en la que el presidente tuvo también para empezar a dictar que vaya todo en una unidad importante, ¿no? Se reunió de una manera muy informal en un restaurante del centro de la Ciudad de México a tomar un café con los candidatos, con los aspirantes y con otros cuadros políticos, gobernadores del partido. Y ahí les dijo, bueno, caminemos en unidad, ¿no? Hay una anécdota que creo que es importante platicar porque sí vale la pena. Ante la posibilidad de que se diera un desacuerdo, les dijo, bueno, acuérdense que yo me tardé tres veces en llegar al poder. Y ustedes son muy jóvenes y apenas llevan la primera. Creo que es importante. Pero creo que vale la pena en todo caso que veamos cómo lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a lo que es su papel y lo que él ha venido haciendo, y creo que hay una congruencia entre sus palabras y los hechos. Si les parece, lo vemos. Entonces, sí es importante lo de la unidad. La lealtad es auténtica, es la lealtad al proyecto, que nos una, que actuemos unidos, leales a un proyecto, no a una persona, hombre o mujer. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir, nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición. Bueno, creo que queda muy claro que existe, a pesar de cómo se ha venido planteando en los medios de comunicación hegemónicos, que sí es como repetitivo esta cosa de, bueno, dicen que va a ser de esta manera, pero en realidad, y ahorita vamos a ver de qué manera, pero en realidad lo que va a pasar es que al final el presidente va a decidir. Y nada más para que ahorita vamos a entrar de lleno en qué consiste el proceso, pero antes vamos a ver quiénes son los que finalmente estarían contendiendo para este cargo, el de coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Hay quienes están históricamente con el movimiento, que forman parte de Morena, con distintos perfiles, y ahí también se incluyeron dos que no forman parte de Morena, uno del Partido del Trabajo, otro del Verde Ecologista, que son aliados, son partidos aliados, y estos van a quedar dentro de esta, digamos, terna, ¿no? En la que va a decidir la gente. ¿Quiénes son? Bueno, en primer lugar está la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, que es el exsecretario de Gobernación, Ricardo Monreal, senador y el que conduce la bancada de Morena en el Senado,
Y por otro lado está Gerardo Fernández Noroña como representante del Partido del Trabajo, que también es legislador, y Manuel Velasco por parte del Partido Verde. Vamos, si quieren, a escuchar más o menos para que tengamos el panorama completo quién es cada uno de estos personajes. Claudia Sheinbaum es licenciada en Física y maestra y doctora en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con estudios en la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Recientemente dejó el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tiene 23 años como funcionaria pública, ocupando cargos como jefa delegacional de la localidad de Tlalpan y secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Sin embargo, en su trayectoria también ha tenido controversias, ya que hay quienes la responsabilizan por el colapso del tramo de la línea 12 del metro capitalino y del derrumbe del colegio Repsamen tras el terremoto del año 2017 en la alcaldía en la cual ella era titular. De conseguir la presidencia de la República, sería la primera mujer en ejercer el poder ejecutivo. ¡Viva la igualdad! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva la cuarta transformación de la República! Marcelo Ebrard Casaubon tiene 2 maestrías en Administración y Políticas Públicas. Su ingreso en la política sucedió hace 35 años como secretario general del Partido Revolucionario Institucional en el entonces Distrito Federal. También fue diputado federal por parte del Partido Verde Ecologista de México y militó en el extinto Partido de Centro Democrático. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática y su último cargo fue el de secretario de Relaciones Exteriores del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su contra, destaca la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría General de la República por señalamientos hacia familiares cercanos por una supuesta relación con el llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Además, se le señala como presunto responsable de la trama de corrupción en la construcción de la línea 12 del metro capitalino. José Gerardo Fernández Noroña es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus inicios en la política mexicana se registran en 1988 cuando fue candidato externo a diputado federal por el Partido Mexicano Socialista. Posteriormente fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, al cual renunció en 2008 para sumarse a las filas del Partido del Trabajo. Desde el año 2009 es diputado federal por el Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión. Noroña ha sido criticado por sus formas, a veces un tanto provocadoras y controversiales. Muchos creen que su carácter, principal fortaleza, también puede ser su mayor defecto. ¡Un aplauso! ¡Los aplausos no cuestan! Noroña, te llevas nuestro corazón en la mano. Respecto a Adán Augusto López, este cuenta con una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de París. Formalmente, su carrera política inició hace 23 años en el Partido Revolucionario Institucional. En el 2000 se desempeñó como coordinador de campaña del priista Manuel Andrade, quien aspiraba a la gubernatura de Tabasco. Los comicios fueron anulados tras acusaciones de fraude electoral por parte del tricolor, ante lo cual Adán Augusto renuncia al partido para sumarse a las filas del Partido de la Revolución Democrática. Fue diputado en la 58 legislatura tabasqueña y diputado federal en la 61 legislatura. En 2019 obtuvo la gubernatura en el estado de Tabasco y en 2021 fue designado como titular de la Secretaría de Gobernación. Y por no dejarlo pasar, no es primo del presidente López Obrador. Ricardo Monreal también tuvo sus inicios en el Partido Revolucionario Institucional en 1975. Fue gobernador de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática y posteriormente desde el Partido del Trabajo. Estuvo en 2012 como coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, fue senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, Monreal ha sido llamado por los medios el opositor más eficaz del presidente López Obrador, ya que en varias ocasiones las decisiones que ha tomado ponen en duda dónde se encuentra su verdadera lealtad. Un ejemplo fue cuando se abstuvo de votar la aprobación de la iniciativa impulsada por el presidente López Obrador, por la que la Secretaría de Defensa Nacional se haría cargo del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador dijo entonces que con ello Monreal estaba avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo. ¡Unidad! 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 ¡Unidad!
Manuel Velasco Coelho fue gobernador del estado de Chiapas por el Partido Verde desde 2012 hasta 2018. Ha ocupado cargos como diputado local, diputado federal y senador de la República en la misma entidad. Es nieto del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez. En 2015 contrajo matrimonio con la actriz y cantante Anaí Puente. Diversos medios han hecho hincapié en su inexperiencia política y en la poca atención prestada a los problemas sociales en su estado, uno de los más pobres del país, en contraste con los excesivos gastos en campaña de imagen personal o cuestionadas actividades de fomento de turismo hacia su estado. Ahí veíamos, hay distintos perfiles, hay distintas trayectorias dentro y fuera del movimiento de Morena y de la Cuarta Transformación en sí misma. Se han convertido estos 6 en posibles, en potenciales coordinadores y luego candidato presidencial o candidata presidencial. Ahora, estábamos hablando hace un momento que una de las grandes prioridades que se da dentro de este proceso, ya lo decías, Oscar, es el tema de garantizar la unidad dentro del movimiento, y eso se hace a través de una serie de criterios y de reglas que se establecen al interior de Morena en esta convocatoria, y de las cuales ahora nos vas a hablar tú, Alina. Pues mira, es muy interesante, la verdad es que como pocas veces uno está al pendiente de las decisiones de un partido político, ¿no? Y más después de los partidos en este país. Y ahora lo que vemos es que nos tenían ahí hace unos días, unas semanas, al borde, ¿no? Del pendiente de lo que ocurría a lo interno de Morena. Se convoca a un Consejo Nacional, los 300 miembros de Morena, de este Consejo Nacional, se dan cita para establecer las medidas que han de seguir. En esto el partido es muy claro, dice que van a invitar a 4 personas que cumplan con el perfil por parte del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, que ya sabemos, ya los mencionaba Azul, ya veíamos la cápsula, que es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Pero también dice que pueden ser 2 invitados más por parte de la coalición, que era Juntos Haremos Historia, que ahora es Juntos Hacemos Historia. Y ya vemos también, sería el Partido del Trabajo, el Partido Verde, quienes postularían a sus candidatos. La fecha de registro ya culminó, ahora estamos en la fase de los recorridos de trabajo. Hay un periodo que registran en esta convocatoria del 19 de junio al 27 de agosto. Son muy claros en esta convocatoria. Dice que estos recorridos privilegiarán el contacto con la gente, serán austeros, sin acarreo, sin coerción, están prohibidos, está prohibido el uso de los recursos públicos e incluso también dice empresariales o de actividades presuntamente ilícitas. Después ya en esta fase que ya será a finales de agosto, del 28 de agosto al 3 de septiembre, la comisión de encuestas que se conformará realizará lo propio con los representantes de los aspirantes. No deben estos aspirantes ni siquiera intentar, sea personal o a través de terceros, tener contacto con esta Comisión Nacional de Encuestas, y del 4 al 6 de septiembre la comisión procesará la información e integrará el resultado. ¿Cómo será esta encuesta? Bueno, esta comisión propiamente se auxiliará de 4 encuestadoras externas que serán propuestas también por los mismos candidatos, la candidata. Cada aspirante podrá proponer a 2 casas encuestadoras que además ponen el candado. Sus resultados de estas encuestadoras en tiempos, digamos, cercanos, en momentos anteriores, en otras elecciones, tienen que corresponder, no es como que hayan dicho el PRI va a ganar el Estado de México y de repente eso no ocurre, ¿no? Entonces ponen el candado de que tendrán que ser cercanos los resultados en eventos anteriores para decir que, son fidedignas estas casas encuestadoras, y escogerán por sorteo a las 4 firmas de encuestadoras que auxiliarán a esta comisión. Y el 6 de septiembre saldrá humo blanco, ¿no? Habemos candidato, candidata de Morena, el Consejo Nacional darán a conocer los resultados. En esta convocatoria que lanzan son 10 páginas en donde establecen todos estos requisitos. Han pedido, como ya lo hemos visto, que los coordinadores, quienes aspiran al cargo de coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, deje su cargo. También les pidieron firmar
ciertos acuerdos que tienen que ver con el respeto a los otros candidatos, a la candidata, asumir los principios de la Cuarta Transformación, los documentos básicos de Morena y respetar y aceptar los resultados del proceso, ¿no? Y no solo eso, tienen que apoyar al ganador o ganadora de la encuesta, deberán evitar todo tipo de descalificación, acciones de desprestigio, cumplir, incluso tienen que hacer el llamado a sus simpatizantes a que cumplan también esa regla, y ahí es algo muy interesante, evitarán, dice, los medios reaccionarios, ¿no? Estos medios que hemos visto, que los hemos tratado de desglosar aquí, ponerles rostro, nombre como grupo de poder, diría Azul Alzaga, ¿no? Estos medios, y al final también es interesante, llaman a una veda, ¿no? Del 27 de agosto en adelante no podrán llevar a cabo declaraciones, acciones, entonces para que haya un margen ahí que no intervenga con el proceso de elecciones. Entonces, bastante interesante el reto que se ha puesto, la vara queda bastante alta y al menos Morena está tratando de tomar algunas decisiones. Sabemos que, bueno, es un proceso político llevado a cabo por personas, por humanos, por humanas, y que todo puede pasar, pero yo creo que es un esfuerzo importante que hay que destacar, ¿no? En el tema de la sucesión presidencial. Sí, yo creo que es muy importante dejar claro esto que planteabas, como se pone la vara muy alta porque finalmente se establece un criterio, un referente que se adelanta a las autoridades electorales cuando habla de que no puede haber recursos de procedencia ilícita y un montón de acciones que tienen que ver con la acción de la autoridad. Pero también se adelanta a lo que históricamente ha sido pues, un canibalismo dentro de los procesos internos de la izquierda, por ejemplo, y que luego suelen dinamitar al final los procesos y debilitar a los candidatos, en fin. Creo que estas reglas que se establecen finalmente lo que dan es una certeza a los actores políticos que aquí están involucrados, es decir, a los aspirantes, pero también a sus simpatizantes. A mí me maravilla que aun cuando, si uno ve la descripción de lo que va a ser el proceso de la encuesta, que después medios de comunicación puedan decir, y después de eso el presidente va a decir, ¿no? Como que uno no ve de qué manera, cómo... Pero bueno, la famosa elección de Estado, ¿no? La famosa elección de Estado. Es como que no nos podemos quitar eso de encima. Y la verdad es que, pues sí están muy claros los candados para que incluso también se destierre esa cosa de la tradición del me toca a mí, no, pues no hay manera. Quien va a decidir es la gente, va a quedar muy claro, va a ser muy transparente. Y más allá de esto, que ya es muy importante, la otra parte que es muy importante es la trascendencia que tiene este proceso ya a nivel nacional. Incluso hay quienes se han aventurado a decir, el próximo presidente o presidenta de la República de México, pues va a estar definido en septiembre del 2023 y no en julio del 2024. ¿Por qué? Pues porque hasta este punto y desde hace mucho tiempo Morena encabeza todas las encuestas. Entonces, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta y ahorita vamos a hablar de la oposición y qué papel está jugando en todo este escenario de la sucesión, pero antes, pues escuchemos a Rafael Barajas, el Fisgón, que es alguien que ha estado muy cercano de todo este proceso y le da dimensión a su trascendencia. Entonces, estamos peleando con muchísimas cosas, estamos tratando de enfrentar una cultura muy arraigada, usos y costumbres políticos muy arraigados y al mismo tiempo queremos construir una cultura democrática distinta. Y por eso López Obrador lo que ha planteado es efectivamente una ruta que a mí me parece que resuelve muchos de estos problemas, porque es una ruta en la cual sí se plantea, por lo menos que la gente diga qué es lo que piensa. Entonces, es una ruta que implica encuestas, que implica una suerte de contienda interna dentro del Movimiento de Regeneración Nacional y que es una consulta en la cual no es el presidente el que decide, sino que el presidente pone en manos de la gente la decisión de la sucesión. Y fíjate, en la cultura presidencialista mexicana, López Obrador podría decir con toda tranquilidad el bueno o la buena es fulano o sutana, y nadie le diría nada. Tiene esa autoridad moral, tiene esa autoridad política y dudo mucho que alguien se lo reclame. Y sin embargo busca esta ruta porque me parece que forma parte de, de un proceso de transformación democrática profunda y que sí busca
sacar a los procesos de sucesores y de selección de candidatos en general de lo que son las pullas personales, la lucha por la ambición propia, en fin. Bueno, ahí escuchábamos al Fisgón, ¿no? Como esta parte de la trascendencia que ya mencionabas también tú, Azul, histórica de este proceso y lo que ha tenido que hacer Morena y lo que se ha tenido que inventar, ¿no? Que es parte también de esa imaginación de construcción del futuro, porque nada está dicho, no se puede copiar, calcar ningún proceso. Y a mí me llama la atención porque yo estoy muy emocionada también de los esfuerzos que está haciendo justamente el Instituto Nacional de Formación Política, convocando, ¿no? Estos grandes diálogos para decir el proyecto de nación lo va a decidir la nación. Independientemente de cuál sea el candidato, sea la candidata que va a coordinar estos esfuerzos de la Cuarta Transformación, hoy algo que también creo no había ocurrido aquí, que es que el partido en el gobierno tenga también un instituto de formación política, ¿no? A nivel masivo, esté planteando la construcción nuevamente de esos proyectos de nación que, bueno, en otros países ha sido bastante similar, pero en aras de construir una asamblea constituyente, ¿no? Eso sí lo hemos visto con Evo Morales, lo hemos visto con la Revolución Bolivariana, lo hemos visto con el correísmo, han emergido estas grandes asambleas constituyentes para dotar de nuevas constituciones. Sin embargo, ahora se está planteando un diálogo a ras de suelo para decir, bueno, a ver, está muy bien cómo decides o no hacer tu campaña, con quién quieres o no hablar, pero el proyecto y la esencia de la Cuarta Transformación sigue siendo esta, ¿no? Entonces a mí me parece impresionante también en ese sentido, como que se han estado jalando en este imaginario colectivo de dónde, a quién le toca qué, a quién le corresponde, quién se pone la camiseta en esta Cuarta Transformación de qué, y la otra es también sentirnos interpelados como medios de comunicación, ¿no? Esa es otra, no solo es que está haciendo el partido, que está haciendo el presidente, sino también esto de decir, bueno, no van a, y además me encantó porque la respuesta de los medios, cuando dicen no van a recurrir estos candidatos o se sugiere que no recurran a estos grandes medios corporativos, salen esos medios corporativos, se ponen el chaleco y dicen, ¿cómo que no van a venir? ¿No? Y se enojan, y personajes fundamentales de los medios como López Dóriga, ¿no? Que es un personaje que representa esos medios corporativos, empieza a despepitar en contra, ¿no? Entonces creo que también ese es un reto para quienes nos asumimos abiertamente como medios de izquierda. Sin duda. Y los medios públicos, donde están también ahí sí. Ustedes. No, sí, sin duda es un gran reto. Los medios públicos que creo que afortunadamente estamos viendo que los procesos en muchos sentidos en este país están siendo diferentes, y creo que los medios públicos tenemos la obligación, pero de hacer periodismo y de hacerlo de una manera con responsabilidad y con una gran responsabilidad social y con una tarea de servicio a la gente, es decir, informarle por dónde están yendo los procesos, desmentir todas estas sarta de barbaridades que de pronto se sueltan como si fueran verdades absolutas y que son infodemias, ¿no? O sea, noticias falsas. Y lo hemos visto, está apenas comenzando el proceso donde Morena va a elegir a su coordinador de la defensa, y ya hemos visto cómo los medios comerciales, por ejemplo, han empezado desde ahorita a tener 3 actitudes que se me hacen básicas. La primera es descalificar el proceso de la manera que quieran, o sea, por la razón que quieran, pero con mentiras. La segunda es que cuando no pueden descalificarlo el día que no lo pueden hacer, se burlan, salen con burlas abiertas que no tienen ningún sustento, ¿no? Y la tercera es que pues están tomando partido también los medios comerciales. Los medios comerciales ubican entre los candidatos de Morena a quien eventualmente ellos piensan que podría, si llegara a la presidencia, regresar a los viejos tiempos. Y es muy claro que están tomando ya partido. Tienen sus afinidades. Tienen sus afinidades, sin duda. Y los medios públicos, pues, como dice el presidente, prohibido prohibir, y hay que decir todo, ¿no? Pero nuestra tarea es no tomar partido por nadie, evidentemente, hacer un uso de los recursos públicos correcto, ¿no? Y informarle a la gente con un sentido de un medio, como somos, de servicio público. Una responsabilidad tremenda, ¿no? Y además, sí. Eso sumado a las campañas en que me ha tocado ver, ¿no? En internet, estas, además, no solo fake news, ¿no? Sino desde la misoginia, en el caso de Claudia, desde el elitismo, o sea, es decir, hay varias vertientes que eso nos da para otros 20 programas, pero que poco a poco hemos estado tratando ahí de mostrarles durante todos estos episodios. Y yo creo que no es un tema menor. A mí, saben, me encanta hablar de América Latina y reflejo mucho este proceso, ¿no? Cuando hay liderazgos
están tremendos, innegables, ¿no? Seas de izquierda, seas de derecha, hay liderazgos natos, como el de Hugo Chávez, como el de Rafael Correa, el de Evo Morales. El tema de la sucesión se vuelve algo muy importante. Está en juego no el liderazgo en sí, sino los procesos, ¿no? Claro. La definición de qué va a pasar con el pueblo que está decidiendo nuevamente en las urnas. Y yo creo que es muy importante porque hemos visto de todo en los últimos 20 años en América Latina. En el caso de Ecuador, después del correísmo, fue el correísmo quien a través además de encuestas y de métodos de popularidad eligió a alguien como Lenín Moreno, que no venía de las bases, no era un militante de tocar puerta por puerta, ni mucho menos. Él había estado en el ámbito diplomático. Y lo escogen, ¿no? Y no tardó ni 20 segundos en que le pusieron la banda presidencial y dijo, tal cual en su toma de protesta, dijo algo así como, las cosas no se han hecho tan bien y hay que cambiarlas, ¿no? Y a los 2 meses se estaba reuniendo con los banqueros, con los medios de comunicación que habían levantado toda la campaña en contra de Rafael Correa. Claro. La otra es Evo Morales, un proceso que estuvo marcado absolutamente por el tema del golpe de Estado en 2019, que vimos a las masas movilizarse para pues sostener ese llamado proceso de cambio, y algo que unió mucho, que fue un golpe de Estado, ni más ni menos, que dejó a cerca de 40 personas asesinadas. Lo que vemos ahora es esa sucesión. Luis Arce, que fue parte fundamental dentro del crecimiento económico de Bolivia durante el mandato de Evo Morales, fue ministro de Evo Morales, hoy traen un agarrón de primera durísimo, ¿no? No solo eso, están los Luis Arce, ¿no? Los que apoyan, luego los evistas, luego los David Choquehuanquistas, y es muy fuerte porque de por medio nuevamente está la gente, ¿no? Más allá de sus diferencias, ese proceso que fue, y creo que sigue siendo histórico, se presenta un reto después de un golpe de Estado, ¿no? Hay muchos ejemplos, lamentablemente, en la región. Tenemos el liderazgo de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que después eligen a Alberto Fernández, y que hay muchos elementos durante el mandato de Alberto Fernández. Primero, pues una deuda que contrae Mauricio Macri con el FMI. Alberto decide pues reconfigurarla y pagarla, a pesar de que el pueblo dice no la vamos a pagar, que la paguen quienes fugaron esa deuda. Él decide que sí la van a pagar, a diferencia de Néstor, que logró pagar esa deuda, ¿no? Para lograr esa soberanía, aparte de los ataques mediáticos brutales. Claro, la derecha nunca se va a dormir, ¿verdad? Pero en ese caso, pues después de estos dos liderazgos tenemos un escenario tremendo, sumada a la pandemia, la crisis económica a nivel mundial por la guerra en Ucrania, la inflación, y el escenario es tan terrible que en unos meses habrá elecciones en Argentina y parece que la izquierda va a perder, ¿no? Eso, insisto, sumado a las propias estrategias de la derecha, en la cual pues incluso intentaron asesinar a Cristina Fernández afuera de su hogar hace unos meses, ¿no? Entonces eso también no hay que desestimarlo. Y por otro lado tenemos otros procesos que han formado escuelas de cuadros, que han formado incluso comunas. Hoy en Venezuela existen más de 3,000 comunas, algo que no se sabe, ¿no? Es decir, ha habido otros procesos que se han ingeniado también ese relevo a pesar de bloqueos, a pesar de guerras mediáticas, a pesar de muchas cosas. Insisto, no tenemos resuelto el tema de la sucesión presidencial, pero creo que es un gran reto, y hoy al menos yo estoy impresionada con lo que se está ocurriendo aquí, un ajedrez total por parte del presidente, del partido, de muchos actores que creo que están poniendo al menos de su parte. No sabemos qué va a ocurrir, insisto, todo puede pasar, pero creo que están poniendo de su parte para que ese relevo presidencial pues salga medianamente bien, pensando en que la continuidad pues es el pueblo organizado, informado y movilizado. Sí, va a depender de muchas cosas, irremediablemente va a depender de la capacidad de mantener esta sucesión y todo este proceso en contacto con la población, y donde sí haya la capacidad de que sea la población la que se apropie del proceso. En la medida en que eso suceda, creo que tenemos un buen horizonte, porque lo otro, como ya mencionabas en todos tus ejemplos, es que al acecho siempre está una derecha que está esperando por regresar, por tomar sus fueros, por tomar sus privilegios nuevamente de una manera o de otra, que en este momento en México no se ve de manera clara, porque lo que vemos es una oposición francamente rota, sin proyecto,
ni siquiera con capacidad de articulación, porque como no tienen desde dónde agarrarse, es decir, no hay un personaje, no hay un proyecto que entusiasme a nadie, si uno ve las encuestas y también si uno ve los discursos, y a pesar de eso, nada más le voy a mostrar cómo, pues es que, ¿por qué no pueden decir otra cosa? Porque se me haría muy raro que ellos salieran a decir, no, pues o sea, ya no hay nada que hacer. Hay quienes dicen, la oposición va, la oposición está de frente, como por ejemplo Enrique de la Madrid, uno de los aspirantes de oposición para contender junto con el PRI. Hay que recordar quién es el hijo de Miguel de la Madrid, que fue el presidente que abonó el terreno para el régimen neoliberal, que después fue brutal cada vez más. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice él sobre la situación de la oposición en este momento. Sí, Enrique de la Madrid, precandidato de la oposición. Bueno, no sé de qué oposición, sí, porque la pinche oposición no existe. Claro que existe, Joaquín. Bueno, no existe estructuras partidistas de oposición. No, sí existen, y además yo lo digo con cariño y con respeto, pero... ¿Será un descubrimiento? No, es que nos hacen mucho daño cuando dicen dos cosas. ¿Qué? Cuando dicen no hay oposición, y luego antes también decían no hay candidatos. Y sí habemos oposición, y como yo digo, la oposición somos todos los que queremos cambiar este país. ¿Dónde estuvo la oposición en el Estado de México? Bueno, pues no la alcanzó. Bueno, eso dice Enrique de la Madrid, pero más allá de lo que diga, sí, vemos que está esta oposición pues francamente fragmentada, perdida, un poco desbrujulada. Y no nada más se trata de impresiones, no nada más se trata de las encuestas. Hay una falta, en realidad, de sustancia de esta oposición, y creo que vale la pena poner el dedo ahí. ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento, en este proceso que se está dando en el país, más allá de Morena, por supuesto, la oposición que tenemos en México, Óscar? Pues sí, yo digo que es de espectador, creo que le estoy haciendo un favor, ¿no? Incluso, porque ni siquiera está jugando de espectador. O sea, de pronto el espectador pues tiene la posibilidad a veces hasta de intervenir, ¿no? Pero aquí nada, o sea, está la oposición totalmente desarticulada. Le están apostando la oposición, yo creo, al surgimiento de algunos pequeños líderes carismáticos que logren de pronto posicionarse al viejo estilo caudillista, ¿no? Creo que ante la falta de un proyecto nacional que le haga contrapeso y sea verdaderamente una opción frente a Morena, lo que está haciendo la oposición es buscar como una figura carismática que pueda de pronto levantar un poquito. Yo creo que están muy claros que no la van a ganar, pero creo que quieren mantener un poco cierto nivel de votación para ganar el Congreso. Creo que esa parte le están apostando. Y luego, porque los que integran la oposición en México, que están aliados en esto de este grupo que se llama Va por México, tienen muchos conflictos, porque ahí está el PRI, el viejo partido tradicional, que no sabe qué hacer, pero que no le quiere dejar al final de cuentas al PAN la candidatura. Está el PAN, que cree que pues a ellos les toca, porque pues ya en las pasadas elecciones estatales de este país, de Coahuila y del Estado de México, le dieron el Estado de México al PRI. Entonces, en teoría, ahora ellos tendrían el derecho a designar al candidato presidencial, pero pues los priistas no quieren, ¿no? Y está el PRD, que no significa nada, ya prácticamente ese viejo partido que fue tan importante en la década de los 80s para y 90s. La izquierda. Para la izquierda, exactamente, pues ya no significa nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que ante esa falta de proyecto, ante esa división, diría yo, de intereses de cada uno de los partidos, y ante pues las, llamámosle así, ambiciones políticas de cada personaje, hay 52 que se han manifestado públicamente diciendo, yo sí quiero, 52. Pero de esos 52 ahorita, si todos compitieran, creo que no alcanzarían ni el 3% de una votación, ¿no? Entonces, le apuestan a una figura carismática, nada más. ¿Tú crees? Yo, fíjate que lo que veo un poco es que ya hay una especie de claudicación, cuando lo que vemos en los últimos días es más bien esta apuesta
por entrarle por la vía judicial o por la vía de la autoridad la cancelación de los personajes, de los candidatos de Morena o de los aspirantes de Morena, ¿no? O sea, ya desde ahorita están hablando de este ejercicio que se está haciendo territorial por parte de los aspirantes es ilegal y no sería la primera vez que viéramos que se intente que quienes están adelante en las preferencias de la población, un caso muy concreto, el hoy presidente López Obrador en su momento, pues quieran ser bajados a la mano. Pues mira, yo creo que a mí lo que me preocupa, esto que menciona, ya lo veíamos, ¿no? En este rastreo de lo que están haciendo los medios de comunicación, que en realidad son esos voceros, ¿no? De esta sí, no oposición. Los medios de comunicación están muy enojados, ¿no? O sea, estos muy personajes como Loret de Mola, sí, como López Dóriga, entrevistan como si los entrevistáramos nosotros, pues, ¿no? O sea, es una entrevista, preguntas fuertes, no les están apapachando, lo vimos en el Estado de México, lo vimos, o sea, contra Alejandra del Moral. Los medios, los voceros de los verdaderos grupos empresariales están muy molestos, ¿no? Y les reclaman, les recriminan que no están a la altura, que no tienen proyecto, que están divididos, entonces les exigen radicalizarse, les exigen tomar postura, que saquen ya su candidato, ¿no? Los ningunean. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Unos medios desesperados totalmente porque no encuentran de dónde aferrarse. Por otro lado, vemos esta derecha que se le está colgando a uno que otro candidato de Morena porque saben que la disputa está ahí, ¿no? Entonces, esa es la otra apuesta. Vemos ahí a una Sandra Cuevas, alcaldesa de aquí, de la Ciudad de México, de una alcaldía, diciendo, sí, mi candidato casi que es Marcelo Ebrard, ¿no? Y se pone la playera. Y entonces salen un montón de personajes que Marcelo no ha tenido que decir absolutamente nada porque vienen y los trae acá, ¿no? Colgados porque ven en él a lo mejor alguien de centro, no lo sé. Sí. Pero le están apostando a colgársele a él porque de plano en este sector de la derecha no tienen absolutamente nada. Y la otra es también no minimizarlos, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer es minimizar a la derecha porque la derecha no es democrática. La derecha, cuando está desesperada, es más peligrosa. Arrebata. Lo que no gana en las urnas, lo gana a punta de golpes de Estado, a punta de fake news, a punta de absolutamente nada. Y hay sectores de la ultraderecha, y ustedes ahí, más o menos para cerrar, porque no nos va a dar tanto tiempo, mostrarán, ¿no?, algunos de los candidatos o los que se quieren asumir como candidatos, pero hay personas dentro de este panismo rancio, anclado en pues, una ultraderecha en este país y a nivel internacional, el Opus Dei, las falanges españolas, etcétera. Ese grupo más rancio está trayendo a Vox al país, está trayendo a quienes son abiertamente terroristas, como Lorenz Sale, ¿no?, que fue descubierto a punto de hacer un atentado terrorista en Venezuela y lo trajeron. Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón, diputada plurinominal del PAN, lo trajo como defensor de derechos humanos y lo metió en el Senado, pero también estamos viendo expresiones de esta podredumbre ideológica como conciertos neonazis, pintas de esvásticas, ¿no?, en uno de los foros culturales representativos de esta ciudad como el Multiforo Alicia, que acaba de cambiar de sede. Hemos visto golpes también a gestores culturales, ¿no?, diciendo por tu culpa me están cancelando los conciertos neonazis. Es decir, estas expresiones, además de cumbres fascistas, ¿no?, para venir a apoyar a ese tipo de candidatos, que de candidatos tienen nada, como Eduardo Verástegui, ¿no?, que viene y lo apoya directamente Donald Trump, Steve Bannon, José Antonio Kast, el ex candidato presidencial en Chile. Estas figuras de ultraderecha también están metidas aquí. Entonces, de ahí vamos a ver a quién apoya más la ultraderecha de estos 50 y tantos aspirantes, pero nombres hay un montón y pues bajar la guardia creo que no es opción. Déjame nomás complementar un poquito lo que dice Alina. No es algo que se invente. La derecha, como bien claro lo dice, está acostumbrado a arrebatar, ¿no?, por las malas, no por las vías democráticas. Y ya tenemos, en México ya lo hizo, y en un pasado muy reciente, Felipe Calderón le arrebató por la vía del fraude la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Entonces, en el 2006, eso acaba de pasar hace poco, y fue cuando toda la derecha se unificó en contra de Andrés Manuel, que iba arribísima en las encuestas. Entonces, los empresarios, la iglesia, los grandes consorcios, los políticos se unificaron, y de un 3% con el que empezó Felipe Calderón, terminó ganando con 256,000 votos.
Y son tan cínicos que reconocen el fraude y al final una vieja frase de Felipe Calderón, que es de lo más fascista que puede haber ese y de lo más fraudulento, es haya sido como haya sido, ganamos, ¿no? Entonces creo que lo que dices es tan cierto que está muy reciente eso que hicieron, ¿no? Sí, sin duda, creo que no podemos pasar por alto el hecho de que esto está en acecho, ¿no? Esta derecha que juega la mala, que juega chueco, y porque no es demócrata, justamente a lo que le está apostando no es precisamente a ganar democráticamente a través de un proyecto propio, sino a través de distintas estrategias. Yo resumiría en dos. Por un lado, dividir a la izquierda, ¿no? O a Morena, con sus aspirantes, y para eso están los instrumentos de los medios de comunicación y también otro tipo de instrumentos, la guerra sucia, digamos, en resumen. Y por otro lado, la otra gran apuesta, que ya estamos viendo cómo se empieza a dibujar, pues tratar de bajar una candidatura aduciendo temas legales, ¿no? O sea, están haciendo una campaña anticipada, etcétera. Eso ya lo hemos visto también en otros momentos. Y pues va a depender mucho de que esto tenga o no tenga éxito, pues el involucramiento justamente de la gente, que es a lo que se está apostando finalmente, ¿no? Un momento que es otro momento de este México con una población altamente alfabetizada políticamente. Entonces, si esto y los propios integrantes de esta coalición de izquierda pues también corresponden con lo que la gente ha venido exigiendo, bueno, pues estaremos viendo seguramente un horizonte positivo, un punto de inflexión en la historia política de nuestro país. Pero ya estaremos hablando de esto, también de otras cosas. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Alina. Muchas gracias a usted por acompañarnos siempre. Nos vemos a la próxima. Esto es En Re.